Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Un par de cosas que comentar. Lo primero, para que veamos lo que está pasando en el mercado, nos dice que 5 plataformas de criptomonedas ya apuestan por la IPO de SpaceX. Si hasta las plataformas de criptomonedas se están enfocando en la salida a bolsa de SpaceX, pues ya vemos dónde está el foco, ¿no? Está en eso y en otras cosas que no son criptomonedas. Y justo encima en plataformas de criptomonedas. Así que simplemente quería decir que, como veis, están metiendo mucho FOMO con la salida a bolsa de SpaceX, con lo cual posiblemente salga muy inflada. Lo que está viendo en estas plataformas son apuestas previas a la salida, lo cual es más peligroso todavía que la propia salida, que yo creo que ya va a ser peligrosa porque va a salir inflado. No es que el proyecto sea malo, seguramente SpaceX será una gran empresa en el futuro y seguramente será una de las empresas que igual habría que hacer también como con Bitcoin, holdear y comprar a largo plazo, pero no creo que sea el momento ahora. Simplemente hay que dejar que salga a bolsa, hay que dejar que ver cómo evoluciona con el mercado y si hay caídas, en ese momento entonces sí se podría apostar por SpaceX, pero ahora mismo creo que va a salir muy inflada y creo que la están inflando ya desde antes de salir, incluso en todo tipo de plataformas, incluidas en estas plataformas de criptomonedas que tiene pues el foco puesto en esto en lugar de tener el foco puesto en Bitcoin ahora mismo, ¿no? Están buscando otras cosas porque ven que el foco se les ha ido a otra parte, ¿no? Simplemente quiero comentar eso, no sigáis el FOMO, seguramente, como digo, saldrá bastante inflado SpaceX, vemos que todavía tiene muchas cosas que mejorar, ha habido recientemente el último lanzamiento del Starship y tiene muchos fallos todavía. No dudo que a la larga consiga los objetivos que se plantean, pero de momento pues pasarán unos años complicados mientras pues eso, llevan a cabo sus objetivos y empiezan a entrar en beneficios, porque actualmente pues no creo que tengan beneficios. Así que bueno, pues como digo, precaución con eso, pero el foco está ahí. O sea, los dos puntos que quería destacar es el foco está fuera de Bitcoin y están fomeando mucho la salida a bolsa de SpaceX, así que cuidado con eso. Bien, otra cosa que quería comentaros, Michael Saylor otra vez, recompran 1.500 millones, o sea, 1,5 billones de los bonos convertibles que tenían plazo hasta 2029, con un descuento del 8% sobre la par, es decir, los han comprado con un 8% de ganancias, porque ellos los vendieron a la par. Cuando los vendieron a la par y ahora los han recomprado a un menos 8%. O sea que han sacado dinero, generando un incremento de 0,7% de Bitcoin para los que tienen las acciones de MicroStrategy. O sea, todos los accionistas de MicroStrategy con esta operación de ayer ganan 0,7% más de Bitcoin en su cartera. ¿Vale? Cada acción representa 0,7% de Bitcoin más con esta operación de recompra de bonos convertibles del 2019. Evidentemente, esta recompra de deuda la hacen con la emisión de las preferentes, que también es deuda, pero una la están comprando con un 8% de descuento y la otra no tiene un vencimiento ni es convertible, simplemente van pagando los intereses. Y estoy seguro que en el futuro harán lo mismo con estas preferentes. Cuando se presente el momento adecuado, recomprarán estas preferentes, ¿vale? Con ventas de Bitcoin quizás y van quitándose deuda. De momento, la deuda agregada la han reducido a 6,7 billones, ¿vale? De un total de pues todos los billones que valen los Bitcoin que tiene, pues solamente tienen 6,7 billones de deuda, ¿vale? Pero lo dicho, esto seguramente en el futuro será todavía mucho mejor, porque esta reducción de los convertibles seguramente habrá sido gran parte emitiendo más deuda, pero en el futuro será vendiendo Bitcoin en ganancias, con lo cual, pues te estarás quitando deuda sin crear nueva deuda. Y esto es lo que creo que va a estar haciendo Michael Saylor cuando Bitcoin suba. Por eso ha dicho que en algún momento venderá para hacer este tipo de maniobras y para tener luego margen para volver a emitir nuevas preferentes cuando el precio esté bajo. Es decir, irse quitando estos 6,7 billones poco a poco mientras Bitcoin suba de precio y cuando esto se reduzca mucho y en algún momento hay alguna buena oportunidad de compra de nuevo, volverá a emitir preferentes. O sea, la estrategia es esa, ir jugando con esas fluctuaciones de precio y aprovechando pues estos descuentos, por ejemplo, este 8% de descuento sobre la par para comprar esas convertibles. Bien, vamos ya con el mercado. El mercado está flojo y tengo una teoría
que ya veremos en las próximas semanas si es así. Pero pensando en la situación tan anómala de Bitcoin, con esta caída que hemos tenido desde el día 10 de mayo, cuando desde el 10 de mayo pues la bolsa se ha estado comportando más o menos bien, bueno, más o menos bien, estamos en máximos históricos, bien, en general bien, y tenemos una caída en Bitcoin vamos a calcular el porcentaje, ahora mismo una caída de Bitcoin del 7,9% desde el máximo, y la bolsa está en máximos. Estamos en el SP500 en máximos prácticamente. Así que, como digo, este comportamiento anómalo, pues estos últimos días ya he dicho que estaba comportándose mal, peor que el mercado, no terminaba de arrancar. Y pensando, se me ha ocurrido que lo que puede estar haciendo el mercado es tratando a Bitcoin como un valor mm, más especulativo que el mercado en general. Es decir, lo está tratando como la bolsa trata a los chicharros. Entonces, vamos a ver si eso es así, porque si es así, ya sabéis que cuando en un mercado tienes unos valores que los tratas como los valores estrella, digamos, o los blue chips, que se decía antiguamente, ahora ya ni se utiliza esa palabra, son los que tiran del carro cuando el mercado va bien en un alza fundamental, como la que estamos teniendo en las bolsas últimamente, y luego tienes los chicharros, que son los más especulativos, que suben cuando ya ha subido todo lo demás. Pues me da la sensación que Bitcoin se le está tratando como eso, como un chicharro, ¿vale? Como algo que no sube con lo que debería subir con los blue chips, no sube cuando sube todo lo demás importante, sino que sube en el último momento como hacían las altcoins dentro del mercado de criptomonedas. Es decir, en el mercado de criptomonedas el blue chip era Bitcoin, tenía su subida, y cuando acababa la subida de Bitcoin en el año 2017 a finales empezaba la burbuja especulativa de las altcoins, los chicharros. Después, a contracorriente ya, cuando Bitcoin ya había terminado de subir y cuando empezaba a corregir. En el 2021 pasó lo mismo, pero en un mercado más global, el chicharro igual es Bitcoin. Entonces, bueno, por lo menos los inversores lo están tratando como eso. Y puede que sea ese el caso, porque es que si no, no se explica este comportamiento negativo de las últimas jornadas, cuando el resto del mercado está realmente positivo, ¿no? Entonces, esa es mi teoría, que puede estar pasando algo similar a eso. Entonces, mientras siga subiendo el resto del mercado, la atención no va a estar en Bitcoin, y cuando haya alzas especulativas, después de que ya todos los blue chips hayan subido lo suficiente, todas las empresas que están ahora en el top en el SP500 hayan subido lo suficiente, empezarán a volcarse en otras cosas, incluido Bitcoin, más especulativas, y con esas ganancias que se han hecho en los blue chips, en las empresas más grandes, pues se muevan el resto de activos, ¿no? En este caso Bitcoin y empresas más pequeñas, ¿no? Pues puede que sea algo de eso. No sé, es mi teoría, porque es que si no, no me encaja nada con este comportamiento tan negativo que estamos teniendo. Porque a pesar de que hemos rebotado mucho desde el mínimo, sigue siendo insuficiente comparado con lo que están haciendo otros mercados, y sobre todo estas 2 últimas semanas no son de recibo. O sea, estando la bolsa en máximos, que menos que Bitcoin, aunque no hubiese roto el máximo de estas últimas semanas, estuviese en 82.000. Que menos. Es que no se puede pedir más. O sea, no se puede pedir menos que eso. Y bueno, pues ya veis, no termina de reaccionar. Ayer volvimos a tener una vela negativa para como fue el día. El día no fue nada mal para los mercados en general, y la vela fue pues como la del viernes, una vela decepcionante totalmente. Entonces, no sé, creo que estamos metidos en esa dinámica en la que el mercado ha tomado a Bitcoin como algo muy especulativo, y hasta que no veamos quizás el freno en los mercados y que empiece a entrar dinero en activos más especulativos, pues no veremos ese alza de Bitcoin. Si esto es así, cuando se produzca ese alza también tenemos que andar con cuidado, porque luego vendrá corrección. Cuando suben activos muy especulativos, o que el mercado considera muy especulativos, en una alza especulativa, después vienen otra vez caídas. O sea que si estamos en ese caso, también habrá que estar muy atento. Pero si vemos eso, que si vemos que la bolsa para de subir y de repente arranca Bitcoin y sube muchísimo, pues tenemos que tener cuidado, porque seguramente están tratándolo como un activo súper especulativo y volverán a haber caídas. Pero por lo menos recuperaremos una gran parte de toda la caída que hemos tenido
desde los 126.000 hasta los 60.000 al menos, ¿no? Pero bueno, esto lo iremos viendo, ya digo, es una teoría nada más que se me ha ocurrido porque le estaba venga a dar vueltas a la cabeza y digo, pero a ver, ¿qué es lo que nos puede sacar de aquí si no hay nada que se atisbe que pueda sacarnos de esta situación no tan complicada, ¿no? Pues yo creo que puede ser algo de eso. Así que veremos a ver las próximas semanas cómo evoluciona. De todas formas, seguimos pensando lo mismo. Hasta agosto posiblemente el mercado no termine de arrancar para Bitcoin y a partir de ahí veremos. Si a partir de esa fecha nos encontramos con el escenario que os estoy diciendo ahora, pues tendremos que estar atento a eso, a una subida fuerte especulativa y después seguramente una corrección también fuerte, así que habrá que estar muy muy atentos a todo esto. Y nada, gráfico, ¿qué tenemos? Pues hemos vuelto a bajar a la zona de los 74.900 a buscar apoyo, ese es el soporte. El gráfico semanal, la vela semanal no termina de arrancar tampoco, sigue estando negativa. No es que se vaya para abajo de momento, sigue estando ahí más o menos dentro del cuerpo, o sea, dentro de la zona de la vela de la semana anterior, pero tampoco termina de arrancar. Y en el gráfico horario, pues hemos, como dije el otro día, superado esa línea azul que es bajista, la hemos roto al alza, pero ayer bajamos a apoyarnos prácticamente en ella, casi casi el mínimo tocó esa línea y a partir de ahí hemos empezado otra vez a rebotar, pero no termina de tener fuerza. Ayer hubo un momento que superamos los 78.000 otra vez con una vela bastante fuerte, pero inmediatamente después esa vela se fue a negativo otra vez, o sea que no pudimos romper la resistencia de los 78.100, que es un punto clave como decíamos también ayer. Y nada, pues nos hemos quedado ahí otra vez atascados, con las bolsas en máximos y sin terminar de arrancar, como digo. La dominancia de Bitcoin bajando un poco, seguramente han arrancado algunas de las altcoins, vamos a ver Ethereum seguramente o alguna altcoin que pondere. En el caso de AVE, pues se sigue manteniendo en la parte baja, Cardano también se mantiene en la parte baja, BGB sube un 1%, a ver si me carga, que no me lo está cargando el gráfico ahora. La resistencia justo más o menos está ahí en los 2.694 que nos está marcando aquí, o sea que está atacando la resistencia BGB, aunque no me carga el gráfico, pero bueno, va. Bueno, el de BNB sí que me lo carga, BNB ha roto la línea bajista y poco a poco va avanzando, le cuesta un poco, pero va avanzando. No sé por qué justo este no me carga, el de BGB. Bueno, vamos a pasar. Ahí me lo ha cargado, vale. Perfecto, ¿no veis? Está atacando justo la resistencia, lo que decía, esa zona de 2.694. Si supera ese nivel, estaríamos haciendo un suelo, iríamos hacia arriba. Los exchange parece que están mejorando. Les viene bien también tener ahora parte en tokenización de acciones como van teniendo muchos exchange, porque también pues, por esa parte ahora las criptomonedas están un poquito deprimidas, hay menos volumen, pero si se están metiendo también en acciones, pues compensa un poco. Entonces, bueno, están empezando a mejorar también los exchange y a evolucionar, digamos, porque al final estaban centrados en su nicho de mercado que eran las criptomonedas, pero si se van convirtiendo en exchange globales, pues también les va a venir bien seguramente y al token de los exchange les vendrá bien también. Como veis, también Ethereum está rompiendo ligeramente la línea bajista, está intentando atacarla. Vamos a ver cómo cierra en el día de hoy. Eso es lo que seguramente estará haciendo que la dominancia baje un poco. Solana sube un 0,32%, parece que quiere empezar a arrancar otra vez, pero necesita también, claro, que Bitcoin arranque. Tron en máximos otra vez y parece ser que es una de las blockchains que más se utiliza por parte de los usuarios. Así que bueno, pues mantienen ese tono positivo, como veis, con respecto a Bitcoin. XRP subiendo 0,51% en la zona de mínimos, pero parece que va a empezar a recuperar. Y ZK subiendo un 1%, pero después de una caída fuerte en el día de ayer, totalmente especulativa ZK, así que muy complicado, ¿no? Y nada, dejamos ahí el mercado, pues con Bitcoin, la verdad es que bastante lastimosamente en esa zona de 75.800, sin rebotar apenas. Y ya digo, con todo en teoría a favor para que estuviesen otros niveles mucho más altos. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.